Me desperté en medio de la noche, sin poder recordar cómo había llegado a ese lugar desconocido. Un cuarto pequeño, con cortinas pesadas y una sola luz tenue que parpadeaba como si la electricidad luchara por mantenerse encendida. Y sentí un nudo en la garganta mientras trataba de recomponer mis recuerdos. Antes, hace unos días, antes de que todo se derrumbara para mí, era otra persona. Alguien metódico, con rutinas, noctámbula por obligación más que por gusto. Pero esa noche algo en mí se rompió y me vi obligada a huir, o tal vez simplemente a escapar de una realidad que ya no me hacía sentido, cada paso resonando en pasillos desconocidos, con la adrenalina empujándome a no mirar atrás, y en ese escape mi mente colapsó en fragmentos de conversaciones ajenas, la voz de mi hermano mayor diciéndome que no entendía por qué me alejaba, mi amiga de la universidad que me repetía «no tienes que hacerlo sola», pero yo había cortado esas líneas de apoyo sin entender por qué. Solo sabía que necesitaba silencio, invisibilidad, una pausa que me permitiera respirar sin sentir culpa aliviada. Y ahora, con el pulso acelerado, me di cuenta de que estaba deshidratada, temblando de frío y con las uñas manchadas de tierra por la prisa. Y lo peor era ese latido constante de culpa martillando en mis sienes por no haber contestado mi celular en días, por no haber vuelto a casa, por haber roto promesas que veía ahora como pedazos de papel inútiles. Mientras avanzaba por ese pasillo, algo me hizo detenerme. Una puerta entreabierta, detrás de la cual se colaba la luz roja y titilante de un letrero que advertía «No entrar», en letras mayúsculas, y en el desperdicio de energía se escuchaba un zumbido monótono. Un generador, una sala de emergencia improvisada. Mi mente corrió a peor, imaginando clínicas clandestinas, promesas de ayuda que resultan trampas, pero la curiosidad me venció y me asomé, comprobando que, en realidad, era una vieja cocina con una cafetera rara que chisporroteaba, vasos de cartón apilados, azúcar, café instantáneo y paquetes de galletas manchadas de polvo. No era la trampa que temía, pero aún olía a abandono. Y ahí, en ese instante, sentí un leve consuelo, porque no estaba tan sola como creía. Alguien había dejado esa cafetera ahí con intención, y eso me hizo poner en pausa mi mente que oscilaba entre el miedo y el alivio. Con manos que temblaban menos, serví una taza de café y la sorbí lentamente, disfrutando del calor que me recorría el cuerpo, aliviando el temblor de mis labios, y mientras me concentraba en ese estímulo simple, recordé la última discusión con mi pareja, hace una semana. Despertó a mitad de la madrugada para decirme que ya no sentía lo mismo, que el silencio de mi mirada lo había asustado, que yo ya no era la misma persona que amaba. Entonces entendí que todo había comenzado ahí, antes de huir, esa creciente sensación de disonancia entre lo que deseaba y lo que me exigían. Esa grieta interna que había fingido remediar con sonrisas a medias, y ahora sentía que aquel café era un puente entre dos mundos, el que me consumía y el que aspiraba a recuperar. Pero no tenía idea de dónde estaba, ni cómo había llegado, ni qué buscaba exactamente, y el silencio del edificio me devolvía a un espacio introspectivo, alimentando recuerdos que estaban enterrados y necesitaban salir. Recuerdo mi infancia en ese pueblo costero donde todo olía a sal y algas, donde corría descalza tras mi perro bajo tardes eternas, y después el traslado brusco a la ciudad, nuevos colegios, nuevas expectativas, las notas que bajaban cada semestre mientras yo me perdía en novelas de introspección y empezaba a criticar mi reflejo al espejo. No encajas acá, eres demasiado sensible. Y sentí que ese eco me había seguido hasta la adultez, escondido en decisiones triviales y sonrisas vacías durante reuniones de trabajo. El café me trajo a ese presente incierto en que una parte de mí por fin se había detenido para escuchar ese eco. Decidí explorar un poco más. Dejé mi taza casi vacía en un mostrador improvisado y avancé por otro pasillo. A cada paso sentía vibraciones en los huesos, como si el edificio contara historias a través de grietas en el techo, y cada habitación que se abría revelaba más rastros de vida pasada. Un sofá roto con una manta de lana sin tejer, libros abiertos boca abajo, una planta en una maceta rota, como si alguien hubiera estado ahí y desaparecido sin más. A lo lejos escuché el eco apagado de una risa, luego pasos. Mi corazón se aceleró y sin pensarlo
Me escondí detrás de una puerta entreabierta. Lo que vi me heló la sangre. Una chica joven, cabello largo cubriéndole el rostro, vestida con ropa informal, sentada en el suelo, abrazando las rodillas, con los pies descalzos, mirando hacia una tablet apagada, como si esperara un mensaje, como si esperara un rescate. Inmóvil. Tenía la misma mirada que había visto una vez en mis ojos, en un momento de quiebre, la mezcla de espera, miedo y esperanza. No quise interrumpirla. Me sentí reflejada. Mis pies temblaron, pero no me delataron. Ella respiró hondo, se limpió una lágrima que cayó entre su cabello y alzó la vista hacia un pequeño ventanuco medio tapado por cartón. La luz de alguna farola o de la luna filtrada mostraba motas de polvo danzando en el aire. Me entró la tentación de salir corriendo, pero algo dentro me dijo que no debía huir de nuevo. Crucé un paso y ella alzó la vista hacia mí, con ojos amplios, vulnerables, y por un segundo pensé que me reconocía de alguna parte, o que yo la reconocía a ella, de otro tiempo en que solíamos ser esas niñas que leían juntas en la vieja biblioteca del pueblo. No, no estás sola, le susurré con voz quebrada. Ella abrió la boca, como asustada, pero no huyó, solo me observó con cautela, midiendo mis intenciones, y creo que eso me devolvió la fuerza para entrar, sentarme frente a ella con las piernas cruzadas y decirle: yo también vine a escaparme. No sé si de algo o de alguien, pero esto me pareció lo más claro que he tenido en semanas. Ella respiró hondo de nuevo, se limpió otra lágrima y sin decir nada extendió la mano temblorosa para tomar mi taza de café. Esas manos frías que me recordaron mis propias manos temblorosas cuando me refugié en la cocina, y la sostuvo hasta que el calor le calmó la piel, cerró los ojos por un instante, luego dijo: te estaba esperando, o más bien, esperaba a que alguien viniera. Pensé que sería alguien distinto. Y entonces algo extraño sucedió. Mientras hablábamos, el edificio pareció exhalar un suspiro, crujió. Las luces dejaron de parpadear y se estabilizaron. La temperatura subió un poco, el aire se hizo amable. No era miedo lo que sentía, era consuelo, como si ese lugar, ese refugio improvisado, hubiese cobijado nuestros miedos y nos devolviera el respiro. Le pregunté su nombre y con voz queda dijo: Sara, ¿y tú? Mi primer impulso fue negarlo, pero también sentí que si lo hacía, este momento se rompería. Susurré mi nombre: Maya. Sara suspiró aliviada como si pronunciarlo hubiera sido un hechizo. Maya, ¿sabes? Nadie se llama Maya desde hace años aquí. Era el nombre de mi hermana mayor. Estaba aquí antes que yo, pero eso ya no importa. Sentí escalofríos, porque comprendí que ella no sabía en qué año estaba, o cuándo, y comprendí que yo tampoco lo sabía completamente, cuando fracasó mi relación, cuando dejé de responderles a quienes me importaban, cuando dejé de ser yo. En esa penumbra compartida, con 2 tazas de café tibio, empezó una conversación sin tiempo ni preludio. Sara me contó que llevaba varios días ahí. Le hablé de mis propios demonios. La presión del trabajo donde cada logro parecía vacío, la culpa de no ser la hija exitosa que esperaba mi mamá, la soledad brusca tras la ruptura y esa sensación persistente de fractura interna. Y sin juzgarnos, comprendimos que el edificio había sido testigo de grandes ausencias y que podría ser también un lugar para encontrarnos a nosotras mismas si sobrevivíamos a la noche. Mientras conversábamos, algo en el aire cambió otra vez. El zumbido distante volvió, pero ya no molestaba, sino que parecía un latido pausado, regular. El olor a humedad se mezcló con el aroma del café quemado y la penumbra dejó entrever un mural pintado en una pared lejana, 2 manos enormes entrelazadas rompiendo una barrera invisible, o al menos eso parecía en la penumbra. Y me di cuenta de que estábamos en un edificio que había sido un refugio nocturno para muchos. Un lugar que funcionaba sin nombre, sin reglas, una especie de santuario para quienes necesitaban pausar sus vidas.
Quizá por eso la cafetera seguía trabajando en silencio, aguardando visitantes. Quizá por eso las paredes parecían susurrar nombres cuando nos mirábamos. Nos quedamos hablando hasta que una sirena lejana alertó algo nuevo, una posible tormenta eléctrica en la ciudad exterior. Sara se puso de pie muy despacio y dijo: «Tal vez sea hora de buscar salida antes de que el agua suba o hunda las calles». Asentí. No sabíamos cómo salir, pero algo en nuestra mutua presencia era un ancla. Ella levantó su tablet apagada y la conectó a una batería portátil polvorienta. Apareció una pantalla rota que mostraba coordenadas incompletas. No era GPS normal, parecía una red interna. Estos pasillos cambian. Si sigues una luz roja, verás una salida oculta, pero yo no creo estar lista para volver aún. Me ofreció que saliera sola, pero yo le propuse quedarnos juntas si lo necesitaba o ayudarla a recordar por qué estaba ahí. Aceptó. En ese instante sentí algo dentro mío que no sentía hace años, el impulso de cuidar a alguien, no alguien a quien le diera gusto, sino alguien que necesitaba rescate interno, humano, real, y comprendí que esta historia tenía poco que ver con una huida definitiva. Tenía que ver con detenernos, escucharnos y decidir qué hicimos con esa pausa. Si sería el punto donde nos perdíamos para siempre o el punto donde elegíamos volver a habitar nuestra vida. Una palabra a la vez, un sorbo de café, un recuerdo compartido. Ambas sostuvimos nuestras tazas, apretamos los ojos como jurando un pacto sin palabras. Salimos juntas. No era promesa de felicidad ni solución inmediata. Con el murmullo de lluvia lejana aproximándose, salimos de ese cuarto improvisado y comenzamos a andar por pasillos iluminados por luces rojas intermitentes que marcaban el camino. Y aunque no sabíamos a dónde íbamos, sabíamos que ya no estábamos en esa soledad inicial. Salimos juntas a la noche que nos esperaba. Caminamos por esos pasillos oscuros, con pasos sincronizados, como si una coreografía no ensayada nos guiara a través de los ecos del edificio, y cada luz roja que parpadeaba sobre nuestras cabezas nos señalaba un nuevo tramo del laberinto, uno que parecía moldearse conforme avanzábamos. No hablábamos mucho, pero el silencio era cálido, denso, como el de los velorios o los amaneceres antes del café. Un silencio que escuchaba en lugar de asustar, y pensé que tal vez eso era lo que más necesitaba, una pausa con testigo, una introspección compartida que no exigiera explicaciones, solo presencia. Sara sostenía su tablet contra el pecho como si fuera un amuleto, y yo no podía evitar preguntarme cuánto de ella seguía atrapado en ese lugar, si acaso no era yo la visitante y ella la esencia del edificio mismo. En una bifurcación notamos que una de las luces dejaba de parpadear y se volvía estable, azul tenue, un color distinto que marcaba un cambio en el ambiente. La seguimos y llegamos a una sala amplia, como un antiguo auditorio, butacas cubiertas de polvo, un escenario pequeño con un piano de cola cerrado y cientos de papeles flotando suavemente desde el techo, como si llovieran recuerdos en cámara lenta. Nos detuvimos en el umbral, cautivadas. Sara se acercó y recogió uno de los papeles. Tenía una frase escrita a mano, en tinta azul, con una caligrafía temblorosa. Recuerda quién eras cuando nadie te veía. Y entonces empezó la verdadera confesión. Sara me habló de su hermana desaparecida, la Maya que no era yo, pero cuyo nombre la había hecho confiar en mí desde el inicio. Una hermana que había escapado en circunstancias misteriosas y que, según ella, jamás volvió, aunque su presencia seguía sintiéndose en todos los objetos de ese refugio. La cafetera que nunca se apagaba, la tablet con señales internas, los libros con frases subrayadas. Creo que este edificio atrapa fragmentos de la gente que se va, susurró. Le confesé que yo también había querido desaparecer, que cada mensaje ignorado, cada llamada rechazada, no había sido por maldad, sino por agotamiento, por ese cansancio profundo que te hace desconectarte sin querer. Sara asintió lentamente,
y alzó la vista hacia los papeles flotantes. Tal vez por eso me quedé. Las teclas, aunque sucias, estaban afinadas, y eso nos sorprendió, como si el edificio nos dijera que aún quedaban armonías posibles. Sara tocó una nota, luego otra, y una melodía breve brotó, improvisada, rota pero hermosa. Me hizo llorar, no de tristeza, sino de alivio. ¿Sabes qué quiero? Dije de pronto, quiero salir, pero no sin dejar algo aquí. Sara me miró con los ojos amplios y asintió como si lo hubiera estado esperando. Buscamos entre los papeles en el suelo y encontramos varios en blanco. Tomamos bolígrafos viejos de un escritorio abandonado al fondo del auditorio y nos sentamos a escribir. Yo escribí sobre mi madre, sobre su voz fuerte que siempre dolía más cuando decía «estoy decepcionada» que cuando gritaba. Escribí sobre la noche que decidí irme, sobre cómo dejé las llaves en la mesa y simplemente caminé hasta perderme, deseando no tener que explicar. Escribí sobre un perro que tuve de niña y sobre cómo su muerte me rompió más que la de mi abuelo. Sara escribió también, con una intensidad concentrada, como si cada palabra fuera un conjuro. Cuando terminamos, doblamos los papeles y los soltamos al aire. Se unieron al resto, flotando lentamente en esa danza suspendida. Fue un ritual, un acto de redención simbólica. El tiempo ya no existía para nosotras. No sabíamos si era madrugada o si apenas comenzaba la noche, pero una calma nueva se instaló entre nosotras. Sara apagó la tablet y con voz más segura dijo, «Estoy lista para encontrar la salida, contigo». Y el edificio pareció responder. Una nueva puerta, que antes no estaba, se iluminó al fondo, detrás de un telón rasgado. Nos acercamos y al abrirla vimos escaleras hacia abajo, no hacia la salida que esperábamos, pero hacia algo diferente. Bajamos. Cada escalón crujía como huesos antiguos. Las paredes estaban cubiertas de fotos Polaroid, rostros borrosos, habitaciones, objetos, frases. Gracias por detenerte. Ya no me siento invisible. Aquí dormí sin miedo. Me estremecí. El lugar había sido refugio para muchos, pero pocos salían. Nosotras sí, dije en voz baja, casi como promesa. Al llegar al final de las escaleras, encontramos un pasillo angosto con puertas numeradas. La número 8 estaba entreabierta. Entramos. Era una habitación pequeña, con 2 catres, una lámpara cálida y una ventana. Una ventana, la primera en todo el edificio. Corrimos hacia ella, y al abrir las cortinas vimos la ciudad al amanecer, brumosa, húmeda, pero viva. Gente corriendo, coches lejanos, antenas y techos. Estábamos ahí, en algún punto real, y entonces sucedió algo imposible, no con dolor. Como una hoja que cae en otoño, aceptando su tiempo. Sara me miró y dijo, cuando cruzamos esa puerta, no volvemos igual. Ni tú ni yo. La abracé. Lloramos. El tipo de llanto que no necesita sonido. Solo temblor. Solo humanidad. Abandonamos la habitación número 8 y seguimos las luces tenues hasta un último umbral. La puerta tenía un cartel oxidado que decía, «Gracias por no rendirte». Al cruzarla, la luz exterior nos cegó por un momento. Un parque, árboles, gente caminando. Ya era de día. Sara me tomó de la mano, la apretó y dijo, «Nos encontramos en el lugar correcto». Yo asentí, y por primera vez en años, respiré sin peso. Ya lo estaba sola, y aunque no supiera exactamente a dónde ir, sabía desde ahora cómo quería sentirme. Así, presente. Y por eso escribo esto, para ti, que tal vez lo lees de madrugada buscando consuelo. Te lo juro, hay salidas, hay ventanas, hay personas que esperan encontrarte en mitad del edificio. Solo no cierres los ojos aún, quédate un poco más, escucha.
El edificio también te recuerda.